Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a otro nuevo episodio del canal de Alfonso Fraile. Y te vuelvo a repetir una vez más, canal de economía, empresas y descubrimientos, donde voy a tratar de ofrecerte una visión clara y de conjunto sobre estos temas, una información honesta sin ocultar datos ni manipular opiniones y un análisis sereno, lejos de sensacionalismos y polémicas vacías. Hoy te voy a volver a hablar de energía nuclear, pero como podrás deducir por el título, de la energía nuclear que todavía no está, pero que ya sí se la espera. No sé si has oído hablar de la energía nuclear de fusión. La que hay actualmente es de fisión. Ahora enseguida paso a explicarte la diferencia básica, muy sencilla, entre las dos. Para centrarme en la de fusión, porque si se acabara consiguiendo, finalmente, con esa energía se podría abastecer lo que se quisiera dependiendo de las instalaciones que se hicieran. A todo el planeta, sin problema. Pero ya hay muchas energías, parques eólicos, parques solares, como te he venido explicando en los vídeos anteriores. Bien, sí, eso determinaría la cantidad de reactores que se pueden construir con este sistema. Pero sería un paso realmente histórico y decisivo. Y como ahora ya están poniendo recursos, tanto gobiernos como empresas, el panorama es favorable. Aunque quedan años para que pueda estar en operación comercial, se han ido alcanzando diversos hitos en los últimos años. De manera que vamos ahí, vamos allá. Y para no dejarme nada, te voy a contar un poco también los hitos que ha habido principales en esta tecnología. Bueno, primero, que lo prometido es deuda. La diferencia básica entre la fisión nuclear, que es lo que hay ahora mismo, y la fusión es lo que indican las dos palabras. La fisión quiere decir romper dos núcleos atómicos pesados en la escala de materiales. Por lo tanto, separar, dividir. Y eso, con materiales, por ejemplo, el uranio 235 enriquecido, libera energía y una radiación enorme que se acaba convirtiendo en electricidad. La fusión es totalmente distinta. De hecho, el proceso conceptualmente es el contrario. Se trata de juntar o unir dos núcleos atómicos y, a diferencia de la fisión, que necesita que sean átomos pesados esos materiales, la fusión necesita que sean átomos ligeros. Y la unión de esos dos forma un núcleo más pesado y en ese proceso se consigue liberar una cantidad de energía enorme. De hecho, con matices técnicos que son bastante complejos, así es básicamente como funciona el Sol, gracias a cuya energía tenemos vida en la Tierra. Si no, sería imposible, como ya supongo que sabrás. Entonces, replicar ese proceso con algunas variantes se está experimentando ahora mismo con dos isótopos de hidrógeno, deuterio y tritio. Y la clave es que se necesita una temperatura mucho más alta en inicio para generar la energía, pero también se puede enfriar con más rapidez. Ahora mismo están con la central de plasma. En el año 1938 es cuando se empieza con la fisión. La fusión viene, porque no hay mal que por bien no venga, del tremendo desastre de Chernobyl en 1986. A partir de ahí, Rusia, entonces la URSS, decidió proponer una colaboración internacional para desarrollar tokamaks, reactores nucleares con otra tecnología. Hubo unos cuantos años de discusión y finalmente el primer proyecto que arrancó en 2007 operativo, había algunos laboratorios de ensayo, fue el ITER, el International Thermonuclear Experimental Reactor, como estás viendo en pantalla. Implica una colaboración, y por eso a mí me gusta especialmente, entre 35 países. Los socios fundadores son los que tienen las participaciones de acciones de la empresa que lo explota. Está ubicado físicamente en Francia, y ves que la Unión Europea es el accionista principal con el 45% y que después hay otros 6 países más con un 9% cada uno: Rusia, China, Estados Unidos, India, Japón y Corea. Y además de estos 6, la Unión Europea como entidad. Luego hay otros países con otro tipo de aportaciones no dinerarias, que son Suiza y Reino Unido, y participación de un montón de países más: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, un montón, hasta 35. Una colaboración internacional entre países que en algunas áreas pueden ser rivales y que, para desgracia de algunas personas que les gusta más la confrontación que la colaboración, pues puede fastidiarles. Hay otros 4 proyectos ya en marcha: el Spark en Estados Unidos, el EAST en China, el JT60SA en Japón y el K-STAR en Corea del Sur. Todos tienen tokamaks superconductores, unos utilizan el plasma y otros rayos láseres, y como habrá tiempo de profundizar más en esto a medida que vaya viendo hitos importantes, pues te lo iré contando. Pero de momento quédate con la idea de que esa energía es limpia, es prácticamente ilimitada, no genera radioactividad y se tarda muchísimo menos en enfriar. No voy a despedirme
sin recordarte que se trata de un canal de libertad con principios, además de decirte que los reactores de cuarta generación de los que te he hablado en otro vídeo, donde China está a la vanguardia ahora mismo, son también, y de ahí el que se esté experimentando e invirtiendo en ellos, reactores que se tardan entre 3 y 4 años en construirse en vez de 10, 12 o 15, y por lo tanto una central nuclear operativa con estos nuevos reactores, que además hay modelos pequeños, podrían estar disponibles operativamente incluso en menos de 4 años, lo cual es un ahorro de muchísimos años y una forma de conseguir empezar a generar energía antes. Esto es todo por hoy. No te pierdas el próximo episodio del canal de Alfonso Fraile. Chao, que te vaya muy bien.